Buenos días a todos los alumnos. Vamos a dar inicio. Buenos días. Vamos a dar inicio a las clases de hoy, que correspondería a diagnóstico y tratamiento de los procesos quísticos de los maxilares. Bueno, antes de continuar o iniciar la clase, les quería decir que en la reunión que tengo con los docentes de la cirugía 3, hicimos un relevamiento de los prácticos del día martes y del día jueves, y en realidad hay muchos alumnos que no asistieron a los prácticos, y hay alumnos que asisten al práctico y mantienen las cámaras apagadas, lo cual, en ese caso, pensamos que el alumno no es chicos, porque es la única forma de tomarles el poco empeño. Sé que es un año difícil para que ustedes lleguen a cumplir el mayor de los esfuerzos. Igual que, por ejemplo, el jueves a la clase accedieron, y en realidad la voy a limitar de 21 a 22:30, conceptos básicos, quirúrgicos, lo mejor preparado, solo subir algunos casos clínicos de todo lo que... Ustedes tienen que estudiar la clasificación de quistes, que está dada... Bueno, la pregunta y la respuesta a todo esto es que, por favor, pongamos las pilas. Y ahora vamos a dar comienzo a lo que serían los quistes de los maxilares. Ustedes tienen que estudiar la clasificación de quistes, que está dada por la Organización Mundial de la Salud. Hay dos clasificaciones. En el 2005 se lo clasificó a quiste de los maxilares. Pero la que le doy yo es con fines didácticos. Y en lo particular, lo que nos interesa es que ustedes sepan diagnosticar y tratar una patología quística y hacer un diagnóstico diferencial con lo que sería quiste de un tumor. Ustedes tienen varias entidades quísticas que es importante que por lo menos las sepan reconocer para cuando ustedes estén ejerciendo la profesión. Y ahí tenemos procesos quísticos extramaxilares, como por ejemplo el quiste dermoides, el quiste epidermoides, quiste por retención, la ránula y el mucocele, y mucoceles de los senos maxilares. Voy a tratar de ser lo más didácticamente posible en la clase para que ustedes vayan viendo, aparte de clasificaciones muy sucintas, vean mucho la parte práctica, la parte clínica, para que por lo menos visualmente puedan reconocer. Entonces tienen los quistes extramaxilares, que son los dermoides, epidermoides, quistes por retención, ránula, mucoceles, y mucoceles de los senos maxilares. Y de los maxilares odontogénicos, que esta es una clasificación desde el punto de vista didáctico, tenemos los paradentarios, o sea, los quistes periapicales, ¿sí? Que esto viene de una necrosis, gangrena de la pulpa, y entonces tenemos los residuales. Estos procesos quísticos, se lo voy a mostrar con imágenes, es cuando ustedes van a hacer la extracción de un resto radicular, no tomaron aquella radiografía periapical y de pronto hacen la extracción y queda ese proceso periapical que sigue su evolución, transformándose en un quiste residual. Los foliculares simples y múltiples tienen el queratoquiste, que este señor es de contenido semisólido, por eso por allí a la punción aspirativa es negativa. El quiste dentígero, que es muy frecuente de ver y que por lo general va asociado a una pieza dentaria retenida. Eso es lo que tienen que tener muy en cuenta, chicos. ¿Por qué? Porque la retención de un tercer molar inferior, de un tercer molar superior, de un canino superior, un canino inferior, en general, entre un 10 y un 20%, estos elementos retenidos pueden llegar a generar un proceso quístico o un proceso tumoral. Dentro de los procesos quísticos, quiste dentígero, queratoquiste, también tenemos el odontoclámide, y dentro de las patologías tumorales más comunes, tenemos el ameloblastoma, tenemos el mixoma. También hay que tener en cuenta en el diagnóstico de todo esto cómo llegar al mismo. Y tenemos los quistes periodontales, que hay que tenerlos en cuenta. Y de los maxilares no odontogénicos, tenemos los fisurarios. Dentro de ellos medios, que es el interincisivo, el palatino medio posterior, el sincisario, del conducto palatino, de la papila palatina. Y los laterales, el naso palatino y el glóbulo maxilar. Este señor se suele ubicar entre el incisivo lateral y el canino, el maxilar superior, que adopta la característica de una forma de corazón que no guarda relación con ninguna de las piezas dentales. Pero es importante tener en cuenta esta entidad quística para el diagnóstico y posible tratamiento del mismo. Y dentro de los pseudoquistes, denominados así, porque tienen características de un proceso quístico,
pero no tienen una membrana completa, como es el quiste traumático, la cavidad ósea idiopática, perdón, o cavidad de Staffne. La cavidad de Staffne se suele dar por debajo de lo que es la línea milodioidea, y muchos autores hablan de que se trata de una glándula salival aberrante que deja su impronta en la cara lingual del cuerpo del maxilar inferior. Eso reviste solo el diagnóstico, sin ningún tipo de tratamiento, porque es como que deja una cavidad y punto. El quiste traumático generalmente se produce por un trauma en alguna etapa de la edad, que por ese trauma genera una extravasación sanguínea a nivel de la médula ósea, y bueno, va generando una cavidad con contenido hemático, donde las piezas dentarias mantienen su vitalidad. Por eso hay que hacer un buen diagnóstico. Y la biopsia es solo de confirmación de quiste traumático o no. Ya lo vamos a ir viendo cada una de estas entidades. Y el proceso quístico más común, que lo vimos en el tratamiento de los procesos periapicales, es cuando hay aquí, como señalo en el puntero, una pequeña boca de fístula, y ustedes ven el proceso que lo habíamos mencionado en la clase, donde generalmente en el estudio periapical, radiografía periapical, se lo observa menor a lo que nosotros lo podemos apreciar en la clínica. Por eso es importante, cuando vamos a hacer la extracción de una pieza dentaria, supónganse que ustedes van a extraer esta pieza dentaria sin un estudio radiográfico, seguramente este proceso quístico periapical se va a transformar en un quiste residual que por la presión oncótica y osmótica va a seguir creciendo hasta soplar la tabla vestibular, como lo vamos a ver más adelante. Todos estos puntos son importantes que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico. Fíjense ustedes, este proceso que les mencioné anteriormente en la radiografía panorámica, generalmente, si hay un abultamiento por palatino, puede tratarse del incisivo lateral, cuya manifestación siempre de algún proceso absceso, granuloma, quiste, lo hace hacia palatino por su inclinación hacia esa zona de la superficie radicular. Por eso hay que tener muy en cuenta. Y acá hacer un diagnóstico diferencial con lo que puede ser un adenoma pleomorfo, que puede ser un granuloma, que puede ser un tumor. Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico y, por supuesto, nunca dejar de hacer la historia clínica. Fíjense ustedes, quistes periapicales. Era un paciente que venía del interior de la provincia de Santiago del Estero, 25 años, a hacerse extracciones múltiples. Fíjense estos procesos quísticos periapicales. Si yo en esta circunstancia me limito a hacer la exodoncia de estos restos, esto se transforma en un quiste residual importante que va minando todo el cuerpo del maxilar, donde después hay que ver cuál es el tratamiento hacia ahí. Si es radical o es conservador desde el punto de vista de la patología quística. Eso lo vamos a ver para hacer un diagnóstico diferencial con lo que hablamos de tratamiento quirúrgico de los procesos periapicales. Hablábamos de conservador, de conservar la pieza dentaria. ¿Sí? Radical, cuando hacíamos la exéresis del proceso periapical en forma conjunta con el resto radicular, donde se mantenía o no se mantenía el reborde óseo. En este caso, cuando hablamos de tratamiento conservador de los procesos quísticos de los maxilares, es cuando eliminamos parte de ese proceso quístico y dejamos el remanente para que ese remanente de cápsula sufra una metaplasia adoptando características de una mucosa normal. Y el tratamiento radical, como lo vamos a ver, es la exéresis completa de la patología quística. Ahí ven ustedes un quiste residual. Acá le hicieron la extracción de la pieza dentaria y fíjense como los procesos quísticos son de crecimiento lento, paulatino, el organismo forma como una barrera de defensa. Entonces tenemos un halo radioopaco con un contenido radiolúcido. O sea, los procesos quísticos tienen un continente y un contenido. Lo que podemos hacer y observar en esta radiografía panorámica, y lo estoy señalando con el puntero, pueden observar lo que sería un quiste residual. Fíjense el tamaño que tiene en la zona anteroinferior. ¿Y cómo lo descubrimos? El paciente no podía usar la prótesis completa, porque eso iba creciendo y ya no se ubicaba, no había una buena sellabilidad de esa prótesis. Entonces había que tratarlo. Fíjense este quiste residual, hicieron la extracción de los restos radiculares, que aún perdura este resto que estoy señalando, y fíjense ustedes el tamaño. Eso sigue su curso. O este proceso quístico, fíjense, le hicieron la extracción y tenemos el proceso quístico que sigue por su presión oncótica y osmótica aumentando de tamaño.
Y en este caso en particular, desplazó parte de lo que sería el seno maxilar y, por supuesto, parte de lo que serían las fosas nasales. Por eso es importante, y vamos viendo las distintas entidades con la mayor frecuencia con la que ustedes van a poder observarla en su consultorio. Y fíjense, este es un paciente en ese momento de 53 años de edad que asiste a la consulta porque tenía una molestia en fondo de sur. Solicitamos la panorámica y observen ustedes este tercer molar retenido con esta lisis ósea. Entonces, en estas condiciones, ¿qué puedo pensar? ¿Puede ser un quiste? Sí. ¿Qué tipo de quiste? Quiste dentígeno, puede ser. Queratoquiste, puede ser. ¿Puede ser un tumor? Sí. ¿Qué tipo de tumor? Ameloblastoma. No me interesa en este momento qué tipo o qué tipología de ameloblastoma, puede ser plexiforme, puede ser quístico, puede ser multiloculado. No, me interesa saber si es un quiste o es un tumor. Si es un quiste, ¿qué es lo importante tener en cuenta para su diagnóstico? Ahora lo vamos a ver. Y otra de las entidades patológicas de tumores es el mixoma, que generalmente se ubican en el maxilar inferior, esto para que lo tengan en cuenta, chicos, a la altura de lo que sería el tercer molar. El odontoclámide, que es el quiste de la erupción, que muchos de ustedes lo van a poder observar, por supuesto, en niños de 6 años, ¿cuál es el elemento que primeramente erupciona? Aparte de los incisivos centrales, 6, 7, que son los inferiores, los primeros molares. Y si no logra romper la canastilla alveolar, se forman lo que sería el odontoclámide o quiste de la erupción, como lo estoy marcando en este caso en particular. Ahí tienen ustedes el odontoclámide, ¿sí? Y es importante en el diagnóstico. Por eso es importante que en primera instancia a todos vuestros pacientes les soliciten radiografía panorámica, no radiografía periapical. Después, si queremos focalizar, hacemos una periapical. Pero de rutina ya debemos pedir ortopantomografía. Y a eso sumarle otros elementos de diagnóstico, como por ejemplo CONVIN de maxilar superior, CONVIN de maxilar inferior. Nuestra institución cuenta con un servicio de diagnóstico por imágenes de excelencia. La gente que trabaja allí es de primera línea, donde le van a hacer, según el plan MECA que tienen, una CONVIN donde ustedes pueden trabajar, y ya se lo voy a mostrar, los diferentes soft teniendo el paciente para ver la extensión de ese proceso quístico, de esa patología tumoral, para determinar también así cuál va a ser la vía de abordaje. Y ahí tienen ustedes el tratamiento del odontoclámide. Fíjense cómo hace este aumento de volumen, de aspecto eritematoso del lado derecho, ahí se ve el estudio radiográfico, lo vemos del lado izquierdo. ¿Y qué le hacemos aquí? Una marsupialización. Ya lo vamos a ver. La marsupialización es la eliminación del polo de exteriorización. Es como si cortáramos una naranja, ¿sí? Le sacamos la parte superior y ahí se puede percibir el primer molar inferior. Esto es primer molar temporario, segundo molar temporario, que van a ser reemplazados, como lo vemos aquí, por los premolares, y ahí ustedes pueden apreciar el primer molar inferior derecho. Y al eliminar eso, que sería que ese molar no puede romper la canastilla, colocamos una gasa iodoformada. Lo mismo hacemos del lado izquierdo, y ustedes pueden ver en el posoperatorio cómo erupcionó ya el primer molar derecho y cómo erupcionó el primer molar del lado izquierdo. Este es el odontoclámide, quiste de la erupción. Tenemos el látero coronario del tercer molar. Ustedes pueden ver este ensanchamiento de lo que sería la porción distal de este tercer molar. Por eso decimos que el elemento dentario retenido, sobre todo el tercer molar inferior, tercer molar superior, no hablemos de los caninos, porque por allí los caninos, dependiendo de la edad, se lo puede recuperar ortodónticamente, y es el ortodoncista que es el que va a determinar si se lo extrae o si se lo libera. Pero esta imagen que ustedes ven allí, y le dicen al paciente, mientras no te moleste, déjalo, porque bueno, siempre doy los cursos, las charlas sobre terceros molares, porque eso también guarda una estrecha relación con esta patología quística. Hay muchísima bibliografía que ustedes deberían buscar a través de la biblioteca, como ya se lo expresé. Esta imagen de este proceso quístico laterocoronario del tercer molar puede transformarse en lo que sería un ameloblastoma, puede transformarse en lo que sería un mixoma. Y la conducta terapéutica es radical. Y si lo descubrimos en forma tardía, no como en este caso que fue prematuro, ¿sí? A veces, como lo vamos a ver cuando demos la clase de tumores, termina en una hemiresección de la mandíbula, como le voy a mostrar en la próxima clase, en un paciente que tuvimos, uno de los tantos, ¿no? Que lo tratamos por técnica descompresiva, de un quiste,
y desapareció por 3 años, y eso migró y se transformó en un ameloblastoma plexiforme, que de acuerdo a la tipología es uno de los más agresivos y terminó con sus 21 años con la hemiresección mandibular. Quiste del conducto palatino, fíjense que a veces se confunde con lo que sería el conducto palatino anterior, por donde emerge el efeno palatino, ¿ven? Por eso acá se coloca una sonda para hacer un diagnóstico diferencial. Y ahí se hizo la cirugía, fíjense, en este caso fue sangrante, se hizo puntos de tracción, siempre puntos de tracción, y ahí ustedes ven la entidad quística que toma todo el efeno palatino. Se hizo la resección, y acá en este caso no hay que explicarle al paciente que va a perder la sensibilidad, porque empieza a tocarse con la punta de la lengua en la papila palatina y siente que lo tiene anestesiado. Entonces, es en el único lugar donde no lo percibe, a diferencia de la disestesia, que puede ser parestesia, hipoestesia, hiperestesia, en el labio, producto de la lesión que se le puede infligir a lo que sería el mentoniano, ¿sí? Que emerge por este orificio, haciendo un asa anterior de 3-4 milímetros y hacia arriba y atrás. Entonces el paciente pierde la sensibilidad de lo que sería el labio, ¿sí? Ahí tienen el quiste del conducto palatino. Tienen el quiste traumático. Cuando ustedes abren la historia clínica, y así hacemos hincapié de lo que sería la historia clínica, el paciente se va a realizar un tratamiento de conducto en este primer molar, que lo estoy señalando con el puntero láser, y resulta que cuando empieza a tallar el endodoncista, descubre que el paciente tenía dolor. Pide una panorámica y fíjense ustedes la lesión osteolítica que hay aquí. Cuando es derivado el paciente, le preguntamos, ¿sufriste algún golpe? Sí, doctor, me caí de la bicicleta cuando era chico, y eso generó esa extravasación sanguínea. Este, que es el quiste traumático, que es un pseudoquiste, ¿sí? Cursa con la vitalidad de las piezas dentarias. Si ustedes le toman la vitalidad a este segundo molar, a este primer molar, el paciente tiene vitalidad. Y la biopsia es para rectificar o ratificar el diagnóstico. Existen varios tratamientos de este señor quiste traumático, pero el fundamental es hacer una ventanita ósea, aspirar el contenido esmático y colocarle sangre del propio paciente para que el coágulo se forme, se retraiga y así forme tejido óseo, porque en muchos de estos casos hemos hecho una ventana lo suficientemente grande y lo que podemos apreciar es cómo el paquete básculo nervioso pende de la raíz donde se une al dentario y eso hace que se mantenga la vitalidad de esas piezas dentarias. Por eso, en estos casos en particular, nunca entramos y cureteamos, porque si llegamos a curetear, lesionamos los paquetes básculo-nerviosos. Los quistes de la glándula salival, ránula y mucocele, ¿sí? De esto van a ver muchos de ustedes, y por supuesto, y todo esto apunta a muchos de ustedes, casi colegas, que son del interior de nuestro país, donde probablemente trabajen en hospitales, donde probablemente trabajen en dispensarios, y el paciente no puede ser derivado, ¿sí? Inclusive en Córdoba nos pasa, donde muchos pacientes van a la cátedra. Ayer me habló una colega del Hospital Príncipe de Asturias, donde había un marco acuerdo entre la cátedra de cirugía 3, la especialidad nuestra y el hospital, donde dice, doctor, tenemos casos de patología tumoral, nosotros íbamos a operar allí también, y bueno, le dije que la cátedra de cirugía 3 por este año iba a permanecer cerrada, y que si tenían algún problema avisaran, y nosotros sin ningún inconveniente íbamos a operar bajo anestesia local o general en el Hospital Príncipe de Asturias. Porque eso tiene un satélite de 16 dispensarios que van siendo derivados a lo que es esta institución, un hospital de primera línea. Entonces, fíjense ustedes, la ránula, que es, estos son quistes por retención. ¿Lo pueden tratar ustedes? Sí. ¿Es muy simple? Sí. ¿Sí? Por retención. Y ahí tienen el mucocele. Esto se forma un quiste, a veces el paciente lo punciona y pierde el contenido. Y en este caso, el mucocele, el paciente se muerde el labio, que es porque al morderse el labio oblitera la desembocadura de las glándulas salivales labiales, y entonces cada vez que va recidivando, la cápsula se va tornando más fibrosa. Son quistes de las glándulas salivales por retención. Y ahora vamos a ver la clínica, que es como se lo expresé en un comienzo. Tenemos los periodos, que lo tienen que conocer ustedes perfectamente bien, y las características clínicas y su evolución. Estas son preguntas del parcial, chicos. Yo le dije en la clase inaugural que la mayoría de las preguntas salían de las clases teóricas. Y eso es importante que la tengan siempre clara, porque nunca buscamos preguntas capciosas que los puedan dañar, pero sí buscamos preguntas que sean prácticas, que les puedan ser de utilidad en la consulta que ustedes vayan a tener el día de mañana cuando ejerzan la profesión.
y es como se lo expresé, no me interesa si ustedes me dicen que es una ameloblastoma plexiforme o es una ameloblastoma. De todas maneras, hay preguntas que son obvias y que se hacen. ¿Y cómo ustedes diagnosticarían un proceso quístico? Entonces tenemos, dentro de los procesos quísticos, un periodo intramaxilar y un periodo extramaxilar. El intramaxilar pasa desapercibido, generalmente es asintomático, ¿sí? Como lo menciona este cuadro, y es silencioso. Y el extramaxilar es sintomático, ¿sí? Es donde el proceso quístico empieza a crecer. Si empezamos con la mortificación pulpar, así vamos viendo los diferentes estadios, lo primero que tenemos es un absceso dentoalveolar agudo. Eso se transforma en un absceso dentoalveolar crónico, ni hace una boca de fístula, después se transforma en un granuloma, después pasa a ser un quiste periapical, ¿sí? O un quiste residual, sigue su curso. Y en la medida que por esa presión oncótica y osmótica el proceso crece lenta y paulatinamente, se va transformando en un periodo extramaxilar donde es sintomático, donde hay un abultamiento, como lo vamos a ver ahora, el intramaxilar asintomático y silencioso, ¿sí? Por ejemplo, este caso, donde está el proceso periapical y donde es muy difícil percibir de este proceso. En este caso tiene un buen perno, una buena corona, un proceso radiolúcido con un contenido radiopaco, que vuelvo a mencionar, generalmente en la radiografía se ve mucho menor a lo que podemos percibir en la clínica. O tenemos este proceso quístico residual, fíjense ustedes, esta es la pre y esta es la post. Clínicamente no se ve ni se palpa. Cuando uno hace la incisión, fíjense esto que estoy marcando con la flecha, es el mentoniano, fíjense el calibre. Por eso es importante hacer un buen diagnóstico. Y este es el pequeño abultamiento o soplamiento de lo que sería la tabla vestibular. Y tenemos el periodo extramaxilar. Esto anótenlo, fíjenselo bien, porque esto me va a servir a mí y a ustedes en el momento de la consulta. Un paciente que viene con la simetría facial. Digamos, cuando el paciente viene y le da la mano, la entrevista, y esto lo estamos viendo desde el punto de vista semiológico, ¿sí? Cuando estrechamos la mano al paciente, que ahora no se le estrecha, cosa que en lo personal detesto, me enferma darle el puño al paciente, porque darle la mano, igual que un abrazo, que un beso, eso hay un acercamiento. Y en esto es importante tener rapport con nuestro paciente, fundamentalmente en lo que es la cirugía, ¿sí? Porque el paciente viene temeroso, a lo desconocido, ¿qué me va a hacer, doctor? ¿Cómo me lo va a hacer? Entonces lo vemos al paciente, asimetría facial, aumento de volumen. Que tenga una asimetría facial no significa que sea un quiste, puede ser un tumor, pero ya hay un periodo de exteriorización. Cuando lo veo clínicamente hay un abombamiento en fondo de surco. ¿Puede ser un quiste? Sí. ¿Puede ser un tumor? También. Ahora, cuando es un proceso quístico, y eso ya ha aumentado, hay una crepitación apergaminada. ¿Qué es la crepitación apergaminada? Para los que fuman, cuando le sacan el celofán a la etiqueta del cigarrillo y lo arrugan, sienten ese clic, 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 eso es lo que ustedes van a percibir en el pulpejo de sus dedos cuando hagan la palpación clínica. La crepitación apergaminada, ¿sí? Como un ruido, lo van a percibir en el pulpejo de sus dedos. El embaldosado flojo es esa presión que va creciendo el proceso y va minando la tabla vestibular en general, a diferencia de los tumores que es vestibular y palatino o vestibular y lingual. Los quistes generalmente suelen tomar una sola tabla, generalmente, ¿sí? Y ahí tienen lo que sería el embaldosado flojo. Sigue creciendo esa entidad y van a tener lo que sería la renitencia. Ustedes palpan la palma de sus manos, se deprime, retiran los dedos y eso vuelve a la posición habitual. Y la fluctuación es como cuando una bombita de carnaval, ustedes la llenan en su máxima expresión y entonces la vieron que está a punto de reventar, ustedes apoyan un dedo y la golpean con el otro y en este dedo pulpejo donde ustedes han apoyado sienten esa sensación de onda. La renitencia es cuando a la bombita de carnaval la llenan a la mitad, entonces empiezan como si fuera un boligoma a jugar, a apretarla, la tiran al aire, cae, y no, entonces esa es la sensación de renitencia que yo percibo en la palma de mi mano, que seguramente todos ustedes ya lo están haciendo. ¿Está? Todo eso es para diagnosticar y tener un diagnóstico presuntivo, si es un proceso quístico o es un proceso tumoral. Entonces, tenemos la simetría facial, ¿sí? Y ahí tenemos la simetría facial, casi el ojo del lado izquierdo cerrado. Fíjense el abombamiento. Si yo lo veo
a este paciente cuando hacemos el acto odontoestomatológico de estrechar su mano y mirarle a los ojos, ¿cómo le va, señor? Y le vemos ya, estamos haciendo diagnóstico, hay una asimetría facial. Cuando entro a la cavidad bucal para hacer la palpación y la inspección clínica, fíjense el abultamiento que tenemos aquí en esta zona. ¿Puede ser un quiste? Sí. ¿Puede ser un tumor? Sí. Y seguimos caminando por todo esto para determinar si es un quiste o un tumor. Fíjense, yo palpo y puedo tener por dentro, fondo de surco, la crepitación apergaminada, la renitencia, la fluctuación, recuérdenlo, y por supuesto algo que no podemos evitar es la punción exploradora. ¿Sí? Al hacer una punción aspiradora me sale líquido, en este caso achocolatado, era porque era un proceso quístico infectado. Si el proceso quístico es virgen, lo que nosotros podemos ver es un líquido amarillento con unos cristales de colesterina que flotan si lo ponemos tras luz. Eso nos da casi con seguridad de que la entidad ante la cual estamos es un proceso quístico. ¿Está? El único proceso quístico que da punzoaspiración negativa es el queratoquiste. Queratoquiste, que es altamente recidivante y agresivo localmente, y que la institución, Organización Mundial de la Salud, en la clasificación lo tenía como queratoquiste, después lo pasó a tumor queratoquístico, por eso lean bien la clasificación, y últimamente en la nueva lo pasó de nuevo a queratoquiste, por la alta tasa de recidiva y por la alta tasa de agresividad en forma local. Entonces, como verán, vamos paso por paso, por eso es importante la clase teórica, chicos, ¿sí? Entonces, diagnóstico, tenemos clínico, periodo intramaxilar y extramaxilar, tenemos la punción exploradora, tenemos la presencia de fístula, tenemos la biopsia. Esto es mandatorio, lo tendría que poner con rojo. Biopsia, que la vamos a ver en la clase anterior a la de los tumores, por incisión o por escisión. La por escisión es cuando la patología es relativamente chica, sacamos todo. Por incisión cuando es extensa, entonces yo tengo que saber si es un quiste, qué tipo de quiste es, si es un tumor, qué tipo de tumor es. ¿Sí? Y de acuerdo a eso hacer la planificación quirúrgica para el tratamiento de esa entidad. Sustancias de contraste, bueno, antes se usaba el itiodol, pero ya eso quedó prácticamente perimido, pero si se los digo por las dudas, lo lean en algún lugar. Y, por supuesto, los estudios radiográficos. Panorámica inicialmente, puede ser periapical, y hoy sí o sí debemos pedir, aparte de la ortopantomografía, con BIM, donde se ven cortes sagitales, donde se ven cortes coronales o frontales, los cortes axiales o los horizontales, y donde vemos en 3D todo lo que es el maxilar superior e inferior de nuestro paciente para ver la extensión que tiene esa lesión. Y ahora vamos a pasar, de acuerdo a todo lo que vimos anteriormente, cuáles son los tratamientos que ustedes deben conocer frente a estas entidades quísticas. Tenemos tratamientos conservadores y tratamientos radicales. Acá difiere, y vuelvo a hacer hincapié, porque cuando se le pregunta cómo trataría en forma radical un proceso periapical, se confunde con el tratamiento de los procesos quísticos. Cuando hablamos de procesos periapicales, que hablamos de apicectomía, conservador o radical, va a depender si mantenemos la pieza dentaria o no. El proceso siempre se retira. ¿Está claro? Ese es el tratamiento conservador, si conservamos la pieza y hacemos la apicectomía, o sacamos la pieza en forma conjunta con el proceso periapical. En los procesos quísticos de los maxilares, conservadores es cuando sacamos parte de esa cápsula quística y se mantiene el remanente capsulario dentro de lo que es el maxilar. Y radicales es cuando hacemos la exéresis completa de la patología quística. A eso se refiere conservador y radical. Es importante que esto lo tengan muy en cuenta. Y dentro de los conservadores tenemos, y esto anótenlo porque suele ser pregunta del parcial, ¿sí? ¿Cómo son los tratamientos conservadores? Menciónenlo, el parcial se hace a través del aula virtual, con preguntas que son secuenciales, son 40 preguntas donde ustedes tienen 45 minutos para responder, también tienen múltiples choice. Entonces, si ustedes estudian todo esto, por eso insisto que deben asistir a las clases teóricas, son 123 alumnos, ya se fueron 2, es importante que lo tengan en cuenta, chicos, ¿sí? Disculpen que sea insistidor, pero bueno, ponemos el mayor de los esfuerzos. Dentro de los conservadores tenemos la Parch 1 y la marsupialización. Dentro de los radicales tenemos la Parch 2
con sutura y sin sutura. Ahora vamos a ver clínicamente después cada uno de ellos para que se le grabe a ustedes. Se acaba de ir otro alumno, quedan 122. Dentro de lo conservador tenemos técnica de parch o marsupialización y la técnica descompresiva, ¿sí? Entonces, cuando se le pregunte cuáles son los tratamientos conservadores que usted conoce para los procesos quísticos de los maxilares, y usted tiene que mencionar las técnicas de parch o marsupialización, eso viene de la marsupia, ¿sí?, de los canguros, y la técnica descompresiva. Radical, ahí tienen ustedes, la de Parch 2 con sutura y sin sutura, ¿sí? Entonces, la técnica de Parch 2 con sutura sería, por ejemplo, una pisectomía, ¿sí? Ustedes eliminan todo el proceso periapical. Pueden o no mantener la pieza dentaria, porque también en los grandes procesos quísticos pueden hacer una técnica radical eliminando el proceso quístico en forma conjunta con la pieza dentaria. ¿Está? Por eso ténganlo muy en claro. La Patch 1 o marsupialización. Ventajas. Anótenlo, porque son pocos los cuadros, pero estos son muy importantes para que ustedes, en base a esto, también tomen una determinación de cuándo y cómo o técnicas a realizar en cada una de las entidades que tengamos. Intervención quirúrgica sencilla. El riesgo es mínimo. Protección del tejido óseo y estructuras anatómicas vecinas. Evita la formación de grandes coágulos que se pueden llegar a infectar. Elimina el riesgo de posibles lesiones en estructuras anatómicas adyacentes. Permite la conservación de las piezas dentarias cuando no se puede realizar técnica radical por el acceso inadecuado o por otras dificultades técnicas. Si son demasiado extensas, si toma cuerpo y rama el proceso quístico, entonces tenemos que tener en cuenta las ventajas de la técnica de Parch 1 o marsupialización, ¿sí? La desventaja de estas técnicas. La restitución ad integrum puede no ser completa. ¿Qué es la restitución ad integrum? No es lo mismo operar un paciente de mi edad que operar un paciente de la edad de ustedes, 25 años. ¿Qué significa? Restitución ad integrum es que en la edad de ustedes la neoformación de tejido es rapidísima y se logra completar la formación de tejido óseo. Probablemente a mi edad, ¿sí?, la restitución ad integrum no se logre. ¿Por qué? Se forma hueso y se detiene en un punto, donde probablemente después de un año o dos amerita hacer un injerto si el proceso que se extirpó de mi maxilar era lo suficientemente extenso. Entonces, esta técnica de marsupialización, la restitución ad integrum puede no ser completa dependiendo de la edad. Por eso es importante el diagnóstico y determinar la edad de nuestros pacientes. La posibilidad de cierre de la apertura. Es decir, eliminamos el poro de exteriorización y si no ponemos ningún aditamento para mantener eso, para que haya neoformación de tejido óseo desde adentro hacia afuera, se puede cerrar y seguir la formación del proceso. La degeneración ameloblástica. Tenemos la entidad ameloblastoma mural de Kahn, que hemos visto en algunas paredes de queratoquistes y quistes dentígeros, que si no son observadas permanentemente en la técnica conservadora, por allí ese puede sufrir una transformación de lo que sería un ameloblastoma. La dificultad que causa la existencia de una gran cavidad, por una cuestión estética, de higiene, posoperatorios relativamente largos, y por supuesto, más que nada, la necesidad de colaboración del paciente, como le voy a mostrar en la clase que viene, el último paciente que había sido iniciado de un tratamiento de un quiste dentígero y vino ya a los 3 años con un ameloblastoma plexiforme, donde hubo que resecarle la mitad de la mandíbula y colocarle una placa que no pudimos conseguir de reconstrucción mandibular, placas de titanio con injerto de cresta ilíaca. Y ahí tienen ustedes el tratamiento. Esto es un separador de Palmer. Fíjense este proceso quístico. ¿Y por qué digo quiste? ¿Hace cuánto que lo tiene, señor? 6 años. Le levanta el piso de fosas nasales. ¿Y por qué viene el paciente? Porque lo envía su señora. Porque le levantaba el labio y, por supuesto, la señora se impresionaba cuando le daba un beso a su esposo. Y esa es la realidad, porque eso lo relata en la historia clínica. ¿Y qué me está marcando a los 5 años? Que es un proceso quístico y puede ser tumoral, porque los tumores benignos también son de crecimiento lento. Entonces, hicimos el diagnóstico. Fíjense la radiografía periapical, en una radiografía oclusal. Fíjense ustedes la extensión de este proceso. Fíjense ustedes la extensión desplazando seno maxilar, piso de fosas nasales. Miren cómo se manifiesta hacia vestibular
ya casi a punto de fistulizar, ¿sí? Miren vista oclusal, el tamaño que tenía. Y probablemente en esta situación, si yo hubiera hecho palpación, podría haber tenido esa etapa de renitencia o de fluctuación, ¿sí? Que me hace pensar que es un proceso quístico. Ahí lo tienen, una vista lateral. Y en este caso se trazó una incisión tipo Neumann, ¿sí? Tipo Neumann o Newman. Y fíjense ustedes, realizamos el decolado, y esto que estoy tomando con una pinza de Grefg, que son las manitos, que me hace una toma más precisa, esto es la cápsula quística. Esto denota la existencia de un proceso quístico muy crónico de muchos años, por eso es el espesor de esta cápsula. Entonces, en este caso, hicimos una marsupialización. Repuse el colgajo, retiré mucosa y submucosa, y entonces suturé la cápsula quística a la mucosa vestibular, y este remanente de cápsula queda protegiendo el interior de la cavidad. Es un tratamiento conservador, técnica de Parkes o marsupialización. ¿Está? Parkes 1 o marsupialización. También van a ver que la marsupialización es el ingreso directo con el bisturí en forma perpendicular, donde se retira la mitad de la naranja, la mitad de lo que sería el polo de exteriorización. Sucede que con este colgajo amplio, personalmente, yo puedo extenderme hasta tener tejido óseo sano, que de la otra manera es muy difícil de extirparlo completamente. Entonces, en lo personal, esto es muy personal, prefiero hacer colgajos amplios y así usar esta técnica quirúrgica de marsupialización. Ahí tienen ustedes la sutura y también tienen este polo de exteriorización, que era lo que se manifestaba hacia vestibular. Ahora, esto va a un frasquito con formol al 10% o al 20%, ¿sí? Esto sería una biopsia por incisión, ¿sí? Donde este material lo ponemos en formol, 10 o 20%, llenamos el protocolo y lo enviamos al patólogo. Diagnóstico presuntivo, quiste residual o quiste dentígeno. Ahí fíjense ustedes, ahí se ve, y acá se hizo la colocación de un aditamento, por favor, perdón, de acrílico para evitar que esto se cierre y siga creciendo. Y ahora tenemos la técnica de Neusmith descompresiva, donde tenemos procesos quísticos que produjeron desplazamiento de piezas dentarias en evolución, ocasionando la retención de los mismos. Todo esto es tratamiento conservador. Quistes dentígenos u odontoclámide, en lo que se puede recuperar la pieza dentaria. Quistes grandes que afectan a personas disminuidas o en condiciones precarias a causa de una enfermedad. Eso es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico clínico, radiográfico, determinar mediante la historia clínica de edad del paciente y cuál es el mejor tratamiento que podemos implementarle a ese paciente, ¿sí? Teniendo en cuenta todos estos puntos. Ventajas, además de las mencionadas para la marsupialización, mantenimiento de la forma, es decir, no tenemos que hacer extracciones, la forma se mantiene y el mismo organismo va haciendo la neoformación hasta lograr la restitución completa. Mayores posibilidades de recuperar las piezas dentarias retenidas. Si se produjo un tercer molar, un quiste dentígeno, esa migración por la técnica descompresiva hace, como lo vamos a ver también clínicamente, migrar ese tercero hacia la superficie y de esa manera a los 8 meses, 9 meses, 10 meses, dependiendo de la edad de nuestros pacientes, hacer la extracción de ese tercer molar. Los dientes vecinos no involucrados en la etiología del proceso van a conservar su vitalidad y pueden ser mantenidos a pesar de estar íntimamente relacionados. Las desventajas: paciente no colaborador, peligro de cierre de la apertura, molestias ocasionadas por la cánula o el accesorio empleado en la técnica, posible degeneración ameloblástica o carcinomatosa, no observada por nosotros la carcinomatosa, pero sí la ameloblástica, ¿sí? Seguimiento del paciente por mucho tiempo hasta completar la osteogénesis. Y ahí tienen ustedes el esquema de lo que sería la técnica descompresiva, donde ven la extensión del proceso con desplazamiento de ese tercero. Ustedes hacen la incisión, hacen una pequeña apertura, toman material, a veces de la tabla interna, de la tabla externa, el polo de exteriorización, formol y a biopsia. Y ahí ven ustedes donde se suele colocar una cánula, que son esas cánulas de aspiración descartable que tenemos todos en nuestro consultorio, ligada con un alambre 0,4, 0,5 maleable,
¿sí? A lo mejor al segundo molar o al primer molar, y fíjense cómo se va descomprimiendo, y si ese paciente es joven, hay neoformación de tejido óseo desde adentro hacia afuera. Y ese tercer molar se va yendo hacia la superficie, lo cual, entre los 8, 9 o 10 meses, pasamos a hacer la extracción, y lo que ustedes ven allí es la neoformación de tejido óseo, que también se lo voy a mostrar el jueves clínicamente a todo esto. Y ahí tienen ustedes, para ir terminando esta clase, la técnica descompresiva. Paciente de 10 años de edad, donde podemos ver acá un remanente de una pieza dentaria temporaria, donde se ve el soplamiento de la tabla vestibular en esta radiografía oclusal. Fíjense en la radiografía panorámica. Hablábamos de que esto hacía que uno pudiera recuperar la pieza dentaria retenida, y de hecho en este paciente lo hicimos, ¿sí? Fíjense la extensión. Si hiciéramos una técnica radical, perderíamos esta pieza y todas estas piezas en estrecha relación con el proceso quístico. Se correría el riesgo de fractura de ese maxilar. Y bueno, le colocamos el tubito, como ustedes lo ven allí, se toma material. Ahí está el tubito, en este caso lo ligamos con sutura, ¿sí? A través de esa cánula de aspiración que le colocamos allí, le realizamos lavajes por un tiempo prudencial, ¿sí? Y fíjense, aquí se ve el tubo. Y miren cómo el canino va migrando hacia la cavidad bucal. Fíjense en la neoformación de tejido óseo. Miren la neoformación de tejido óseo y cómo va yendo hacia la superficie. No se perdió ninguna pieza, no lesionamos ninguna estructura anatómica aledaña. Cuando ya está por erupcionar, colocamos un mantenedor de espacio, podemos hacer una liberación, ponerle un botón, un bracket, y por supuesto, como es lo que se hizo, miren ustedes, neoformación de tejido óseo, se colocaron brackets, y se posicionó en la arcada dentaria ese canino. Ahí lo tienen ustedes, traccionándolo con goma para ubicarlo, donde se hizo la alineación de todas las piezas inferiores, donde todo esto es neoformación de tejido óseo. ¿Y cuánto llevó este periodo? Y aproximadamente 3 años, 4 años, se lo posicionó. Y fíjense también acá la importancia de la radiografía panorámica. Acá estoy señalándolo con el puntero. Es un elemento súper numeral. Y bueno, acá vamos a dejar, son las 14 horas. Me gustaría saber, o si me quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat. Y si no se superponen, lo podemos hacer verbalmente. Me dicen si quieren hacerlo, si no, ya seguimos el día jueves. Acá me dice un nuevo mensaje. Bueno, fue todo tan claro como el petróleo. No sé qué pregunta me quieren hacer.